Hola, ¿qué tal? Revisamos el tema de hipotálamo, el apartado de termorregulación o regulación de la temperatura corporal. Y bueno, primeramente estudiemos cuáles son las áreas del hipotálamo que están involucradas en la regulación de la temperatura corporal. Entre ellas es la región preóptica, el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. La región preóptica podemos mencionar que es el verdadero termorregulador, ya que esta región es la que posee o conoce el valor de referencia de la temperatura corporal y es el que detecta cuando la temperatura está por encima de lo normal o por debajo de lo normal. El hipotálamo anterior es esta región que se activa cuando aumenta la temperatura corporal y activa a todos los mecanismos que disipan o pierden calor para que la temperatura corporal regrese a la normalidad. Entonces, integrando la información que hemos mencionado hasta el momento. Cuando la región preóptica, que es el termorregulador, detecta que la temperatura está por encima de lo normal, la región preóptica entonces va a activar o va a llamar al hipotálamo anterior. El hipotálamo anterior, una vez que está activado, va a activar a todos los mecanismos que se encargan de bajar la temperatura corporal, es decir, termodisipadores. Por último, el hipotálamo posterior es aquella región que se activa por el frío o cuando la temperatura corporal está por debajo de lo normal y va a activar o va a poner en marcha a todos los mecanismos que aumentan la temperatura corporal. Entonces, integrando la información, ¿cómo funciona esto? Bueno, cuando la región preóptica detecta que la temperatura corporal está por debajo de lo normal, ¿ok? O sea, se está en frío, la región preóptica entonces va a activar el hipotálamo posterior. Cuando el hipotálamo posterior se activa, este va a poner en marcha todos los mecanismos termoconservadores, termogeneradores, que son mecanismos para aumentar la temperatura corporal. Entonces, estas son las regiones involucradas del hipotálamo para la regulación de la temperatura corporal y ya mencionamos cada una de sus funciones y cómo participan. Ahora, vamos a empezar a platicar de los mecanismos termodisipadores o aquellos mecanismos que tiene el cuerpo para perder calor. Obviamente estos mecanismos se activan cuando aumenta la temperatura corporal o se quiere disipar o perder calor. Ahora, antes de empezar a hablar de cada uno de estos mecanismos, algo muy importante que se debe de conocer es que existe un gradiente térmico o gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que la temperatura o el calor se va a desplazar o a mover de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura. Recordemos que en física el calor hace referencia al movimiento de las partículas. Entonces, entre más caliente esté una sustancia, un material, significa que tiene un mayor movimiento de sus partículas. En cambio, entre más frío esté un material o una sustancia, significa que sus partículas están con menos movimiento, con más quietud. Entonces, tiene cierta lógica, ya que entre más caliente sea algo, pues significa que sus partículas se mueven más. Y entre más frío sea algo, pues menos se mueven. Entonces, ¿por qué la temperatura o el calor se mueve donde hay más temperatura, menos temperatura? Porque sería que donde hay mayor temperatura y se mueven mucho las partículas, estas van a chocar o a golpear las partículas que están en quietud y las van a empezar a movilizar. Cuando se empiezan a movilizar, pues obviamente recordemos que es el calor, pues es el movimiento de las partículas. Entonces, al empezarse a mover más estas partículas, pues va a empezar a aumentar la temperatura. Por eso es que el gradiente térmico o el calor va de donde hay más calor o más temperatura a donde hay menos temperatura. Y esto se mantiene en cuestiones biológicas, que es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces no olvidemos cómo es el gradiente térmico. Siempre va de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura o más calor a donde hay menos calor. Ahora vamos a empezar a revisar cada uno de los mecanismos termodisipadores o mecanismos para perder calor. El primer mecanismo que vamos a revisar es la conducción. La conducción es la transferencia de calor por contacto directo. ¿Ok? Entonces, la conducción es un mecanismo completamente físico y este, como ya lo mencionamos, hace referencia a que el calor se transfiere o se transmite directamente por contacto. Como se puede observar en esta imagen, se ve que hay un tubo de metal, el cual hay un extremo que está en el mechero y se está calentando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, este extremo se calienta por contacto directo con el fuego, sin embargo, al calentarse este extremo del metal, el calor se empieza a transferir al resto del tubo. Hasta que va a llegar el momento en que el otro extremo del tubo también va a estar igual de caliente que el que está en contacto con el mechero.
Esto es porque las partículas, en este caso el tubo, están en contacto una con la otra, entonces empieza a aumentar el movimiento de las partículas, ¿ok? Que están en contacto con el mechero. Estas, al movilizarse más, chocan con las partículas que están quietas, ¿ok? En el tubo, y las empiezan a movilizar. Vaya, aquí vemos otro ejemplo, que es el anterior. Ahora, vamos a poner otros ejemplos de conducción, de cómo funciona. Bueno, ya, probablemente tú estás sentado tomando esta clase. Bueno, después de un tiempo de tomar esta clase, si tú te levantas y tocas la silla, probablemente la silla donde estás sentado está más caliente que como estaba antes. ¿Por qué? Porque tú tienes más calor que la silla. Entonces, ¿qué pasa? Tú le transfieres calor a la silla. Y como este está haciendo, vaya, el calor se está transfiriendo de forma directa por contacto, es conducción. Otro ejemplo que podemos mencionar de conducción puede ser cuando, vaya, hay una, por poner un ejemplo, cuando hay una reja que ha estado bajo el sol todo el día y una persona llega y toca esa reja y la abre, probablemente al tocarla se quema, ¿ok? ¿Por qué? Porque la reja estaba muy caliente. Cuando la persona toma la reja, la agarra, ¿ok? Se transfiere el calor de la reja a la mano y, vaya, quema en esta situación. Y bueno, este es un ejemplo de conducción. Ahora, en el caso del departamento de fisio, los doctores, aunque aquí conducción aplica para cuestiones, digamos, de sólidos principalmente, el departamento de fisiología, algunos doctores en ocasiones toman al agua en quietud o el agua sin movimiento como conducción, es decir, cuando se coloca, por ejemplo, un niño con fiebre, se coloca en una bañera, el agua está estancada, y el departamento de fisio menciona que como el niño está en contacto directo con el agua estancada, ahí se transfiere calor del niño al agua por conducción. Otro ejemplo, que ese sí es un mecanismo más certero de conducción, bueno, es cuando un niño tiene fiebre, una persona tiene fiebre y se le colocan fomentos fríos o toallas húmedas tibias. Bueno, estos se colocan en contacto con en la superficie del cuerpo. Igualmente aquí se conduce o se transfiere el calor por conducción. Entonces recordemos, la conducción es la transferencia de calor por contacto directo y esto aplica sobre todo con sólidos y en el caso del departamento de fisio también agregan que es el agua sin movimiento o el agua estancada. Este, insisto, es un mecanismo completamente físico y siempre va donde hay más calor, donde hay menos calor. Pasamos con la convección. La convección es otro mecanismo termodisipador, es un mecanismo para perder calor y es un mecanismo completamente físico. La convección es la transferencia de calor por medio de fluidos. Ahora, ¿cuáles son los fluidos? Pues bueno, es el aire y el agua, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona la convección? Aquí vemos este ejemplo que animado. Vemos que es un recipiente de cocina, es una olla y este se llena de agua. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se enciende el fuego calienta la base de la olla y ¿qué va a hacer? Bueno, el fondo de la olla que está caliente va a calentar al agua que está en contacto directo con él. ¿Y qué va a pasar? El agua caliente es menos densa, entonces ¿qué pasa? El agua caliente se eleva. ¿Y qué va a pasar? El agua fría que está más arriba baja y entra en contacto directo con el fondo de la olla. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el agua fría se calienta porque pues está en contacto directo con la olla, vaya, con el fondo de la olla, y al calentarse el agua fría, ¿qué pasa? Esta se eleva porque el agua caliente es menos densa y el ciclo se repite. Por eso aquí se ve que hay este movimiento circulatorio, ¿ok? Entonces, aquí hay un flujo de agua, ¿ok? Por eso es convección. Otro ejemplo de convección es un abanico o el ventilador. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este crea corrientes de aire. ¿Qué pasa? El aire entra en contacto con una superficie caliente. El aire que entra en contacto con la superficie se calienta y el aire caliente es menos denso y se eleva. ¿Ok? Ahora, cuando el aire o el agua se elevan, ¿qué se están llevando consigo? Se están llevando calor. ¿Ok? Por eso es una forma de perder calor. Entonces, esto aplica también con los humanos, vaya. Cuando una persona tiene calor y prende el abanico o el ventilador, como se le mencione, el aire del abanico entra en contacto con la piel. Cuando el aire entra en contacto con la piel, ese aire se calienta por contacto con la piel y el aire caliente, ¿ok? Es menos denso y se eleva. Y al elevarse se lleva consigo calor. Otro ejemplo de convección pues puede ser
en la regadera o en un río donde hay corrientes de agua. ¿Ok? Ahora, en vida real, el agua estancada, como se puede ver aquí en la olla, sí crea corrientes, crea un flujo, ¿ok? Por lo tanto es convección el agua. Sin embargo, el departamento de fisiología nos comenta que si el agua está estancada, es conducción, y si el agua está en movimiento, como en un río, la regadera, etcétera, es convección. Las corrientes de aire, como las del abanico, etcétera, siempre se consideran convección. Entonces, bueno, la convección, recordemos, es la transferencia de calor por medio de fluidos, que es el agua y el aire. Para el departamento de fisiología, para el departamento de fisiología, el agua estancada es conducción y el agua en movimiento es convección. Otro ejemplo de convección, bueno, cuando uno coloca la mano encima del mechero, alejado del fuego, aquí el aire que entra en contacto con el fuego del mechero, o vaya, puede ser una fogata, el punto es que es fuego, el aire que entra en contacto con la fogata, el fuego, este aire se calienta, es menos denso y el aire se eleva. Y bueno, aquí llega aire caliente en contacto con la mano, entonces aquí hay transferencia de calor por medio de convección, porque es un flujo, es un fluido, ¿ok? En este caso es el aire. Y bueno, recordemos, la convección es un mecanismo completamente físico, siempre se va a movilizar la temperatura de donde es más caliente a menos caliente. El último mecanismo que es completamente físico es la radiación. La radiación es la transferencia de calor por medio del vacío o por medio de ondas electromagnéticas, como se quiera definir, es correcto. La radiación es la transferencia de calor por medio del vacío o por medio de ondas electromagnéticas. Es decir, ondas electromagnéticas se incluye la luz visible, sin embargo también incluye luz no visible, las ondas electromagnéticas. Entonces, el ejemplo más sencillo de radiación pues es eh, el calentarse a través de la luz solar. ¿Okay? Un ejemplo, si se deja el automóvil estacionado en una zona en la que no hay sombra o no está techado y se estaciona desde la mañana y se va hacia el carro en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, pues bueno, uno toca el carro y el carro está muy caliente, o cuando se introduce el carro se percibe, se siente muy caliente. Bueno, en este caso, ¿por qué se calentó el carro? El carro se calentó por radiación, ¿ok? Ya que el carro se calentó por estar bajo los rayos solares. Otro ejemplo de radiación, bueno, es como se ve en la imagen, pero no solamente puede ser tener que ser en la imagen, pero también se va, por ejemplo, de campamento y todo el mundo está alrededor de una fogata, bueno, la luz llega en contacto a esas personas y bueno, la luz, ¿okay? Que son las ondas electromagnéticas, se están calentando a todos, es decir, la fogata calienta a las personas a través de radiación porque están, ¿ok? Frente al fuego, así como se ve en esta mano, ¿ok? Otro ejemplo de radiación, bueno, aunque nosotros no somos conscientes, nosotros los seres humanos estamos liberando y recibiendo radiación, ¿ok? Entonces, es lo que se le conoce en ocasiones que se dice el calor humano, ¿ok? Vaya, vamos a poner un ejemplo. Vaya, cuando se está en un cuarto solo con aire acondicionado, vaya, y el aire acondicionado está muy frío, pues bueno, se va a percibir mucho frío. Sin embargo, ¿qué va pasando si ese cuarto, donde solamente hay una persona, se va llenando de más gente y más gente y más gente? Llega el punto en que se siente una temperatura agradable o incluso se siente más caliente. Ahora, ¿por qué pasó esto si el aire acondicionado estaba funcionando, la temperatura estaba fría o cuando no estaba solo, pero ahora que llega más gente se siente mucho más caliente o no se siente tan frío? Pues bueno, esto es por la radiación que liberan los seres humanos, vaya, siempre estamos liberando calor, ¿ok? Otro ejemplo de radiación, pues bueno, son los termómetros infrarrojos, que esto detectan o miden la temperatura a través de ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, aquí vemos, bueno, la radiación, para concluir de la radiación, es un mecanismo físico, es la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas o el vacío, y es un mecanismo completamente físico. Ahora, visualizamos esta imagen en la cual se resumen los tres mecanismos de termodisipación, que son mecanismos físicos, que es la conducción, convección y radiación. Entonces, bueno, vamos aquí a explicarlos. Al introducir la barra de metal en la llama de la fogata, ¿ok? Se calienta, vemos aquí un extremo, se calienta un extremo de la barra, ¿ok? De metal. ¿Y qué va a pasar? Al calentarse este extremo va a transferir el calor al resto de la barra.
¿ok? Y como esto está haciendo una transferencia de calor por contacto directo por las moléculas, este es un ejemplo de conducción. De hecho, por eso aquí la mano está con un guante, porque si la mano no estuviera tomándolo con guante, ¿qué va a pasar? Pues la mano se va a quemar tarde que temprano porque el calor se va a transferir desde un extremo a otro. En este que las manos están encima de la fogata, vemos que hay aire que entra en contacto con la fogata, el aire caliente es menos denso y se eleva, se transfiere calor, ¿ok? Entonces aquí se está movilizando el calor por aire, que es un fluido, entonces es un ejemplo de convección. Y estas manos que están acá, que están enfrente de la fogata, está llegando la luz de la fogata, que son las ondas electromagnéticas, y este sería el transferir calor por radiación. Aquí vemos otro ejemplo que resume los tres, que es la radiación, convección y conducción. La conducción aquí se aplica igual con el mango de la olla. Aquí está la convección, que es el movimiento del fluido que hay en la olla, que es lo que hemos platicado. Se calienta el fondo, ¿ok? De la olla. Esto hace que se caliente el agua que está en el fondo, y el agua que se calienta se eleva porque es menos densa, y entonces el agua fría entra en contacto con el fondo. Luego esta agua fría se calienta, al calentarse se eleva, ¿ok? Porque es menos densa, entonces se crean estos ciclos, estos movimientos, ¿ok? De circulación, estos fluidos, ¿ok? Y por último, bueno, en este ejemplo, la estufa es una estufa eléctrica que calienta con radiación, con ondas electromagnéticas, ¿ok? Ahora, los tres pasados son mecanismos termodisipadores, pero son mecanismos completamente físicos. Y los mecanismos anteriores, ¿ok? Vaya, la conducción, convección y radiación, nos ayudan a nosotros, al ser humano, a perder calor, pero con una condición, siempre y cuando el ser humano tenga una temperatura mayor que la corporal. ¿Para qué? Perdón, que el ser humano, vaya, el cuerpo, tenga una temperatura corporal mayor a la ambiental. Es decir, el cuerpo tiene una temperatura más alta que la del ambiente. Ahora, como estos mecanismos son completamente físicos, siguen un gradiente térmico. Entonces, ¿por qué en esta situación que comentó se ayudan a perder calor? Porque si el ser humano, su temperatura corporal es mayor que la ambiental, entonces el ser humano le transfiere calor al ambiente. ¿Ok? Entonces, estos mecanismos, conducción, convección y radiación, son muy buenos, ¿ok? Siempre y cuando el cuerpo esté más caliente que el ambiente, porque en ese caso, por gradiente térmico, se va a transferir la temperatura del cuerpo al ambiente. Sin embargo, nos vamos a encontrar con algunos retos o algunos conflictos, ya que no siempre la temperatura corporal es mayor que la ambiental. Puede suceder que la ambiental sea mayor que la corporal. Y en este caso estamos en un problema cuando la ambiental es mayor que la corporal, porque en este caso, si la ambiental es mayor que la corporal, el ambiente le transfiere calor al cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? El ambiente va a estar calentando el cuerpo. En este caso, la convección, radiación y conducción están jugando en nuestra contra, y el ambiente nos está transfiriendo calor por esos mecanismos, ya que el gradiente térmico pues siempre se cumple, que es de mayor calor a menor calor. Y si el ambiente tiene más calor, no lo va a transferir va a transferir el calor al ser humano por los mecanismos de conducción, convección y radiación. Entonces, afortunadamente tenemos otro mecanismo termodisipador para estos casos, ¿ok? ¿Cuál es el último mecanismo termodisipador? Que este no es un mecanismo físico, es un mecanismo más bien biológico. Obviamente va a incluir quizás principios de física, pero es un mecanismo biológico. Entonces, ¿cuál es este mecanismo? Es la evaporación a través de la sudoración. Ahora, ¿cuándo funciona este mecanismo? ¿Cuándo se pone en marcha? ¿Cuándo modificas la sudoración o la evaporación a través de la sudoración? Bueno, como aquí lo menciono, es un mecanismo eficaz cuando la temperatura ambiental es igual o superior a la corporal. Es decir, vamos aquí a recordar, cuando el cuerpo es más caliente que el ambiente, el cuerpo transfiere calor al ambiente, ¿ok? Por los mecanismos físicos, conducción, convección, radiación, ¿ok? Entonces, vaya, temperatura corporal, por ejemplo, 37 y el ambiente está a 28. Entonces, bueno, va de 37 a 28, de el ser humano al ambiente. Pero bueno, ¿qué pasa si el ambiente y la temperatura corporal, o sea, el ser humano tiene la temperatura, es decir, tengo 37 de temperatura y el ambiente está a 37? En ese caso, no hay transferencia de calor ni del ambiente al cuerpo ni del cuerpo al ambiente. Pero ahí también estamos en problemas porque al final del día no se puede transferir calor. Y por último, ¿qué pasa si la temperatura corporal es 37 y el ambiente está a 40 grados? Pues en este caso, el ambiente transfiere calor al cuerpo. Entonces,
¿Cuándo se va a poner en marcha la sudoración o cuándo va a ser un mecanismo eficaz? ¿Ok? Que nos va a ayudar a perder calor. Bueno, cuando la temperatura corporal es igual a la ambiental, el ejemplo que puse de 37 cuerpo, 37 ambiente, y también muy importante cuando la temperatura ambiental es mayor a la corporal. El ejemplo que puse, vaya, temperatura del cuerpo 37, ambiental 40. ¿Ok? En esos casos se activa la sudoración y nos va a ayudar a perder calor. Ahora, ¿cómo funciona la sudoración? La sudoración, la forma en cómo funciona es, se liberan gotitas de sudor sobre la piel, ¿ok? Y estas gotitas de sudor, ¿ok? Al estar ahí en la piel se les transfiere calor. Y al transferirles calor, ¿qué pasa? Esta gotita de sudor se va calentando y llega el punto en el que se empieza a evaporar. Cuando se evapora, ¿qué se está llevando consigo esta gotita de sudor que se lleva? Se lleva calor. Entonces se transfiere calor por la evaporación. Por lo tanto, aquí tenemos un punto muy importante. Cuando se suda, no sirve de nada limpiarse el sudor para perder temperatura. Es decir, si está la gotita de piel, perdón, la gotita de sudor sobre la piel y uno se la limpia, entonces no se pierde calor. Porque para que se pierda calor por la sudoración, se tiene que evaporar las gotitas de sudor. Si no se evapora, no funciona. ¿Ok? Entonces, otro detalle muy importante. Vaya, como ya lo platicamos aquí, vaya, la sudoración, ¿cómo funciona? Se coloca la gota de sudor en la piel, se transfiere calor de la piel a la gota de sudor, la gota de sudor aumenta su temperatura hasta que se empieza a evaporar y se evapora, ¿ok? Y ese vapor pues pasa al ambiente. Entonces aquí tenemos una situación muy importante. La sudoración no es eficaz en ambientes húmedos. ¿Qué significa ambientes húmedos? Es cuando el ambiente tiene mucho vapor de agua. Entonces, ¿qué va a suceder si el ambiente tiene mucho vapor, que es un ambiente húmedo? Pues bueno, en este caso lo que va a suceder es que va a ser muy difícil que la gotita de sudor se pueda evaporar. ¿Por qué? Porque el aire ya está muy saturado de vapor de agua, es decir, el aire ya tiene mucho vapor de agua y el aire ya no puede contener más. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si el aire ya tiene mucho vapor de agua y no puede contener más vapor de agua, la gotita de sudor va a batallar para evaporarse, ¿ok? Va a ser más difícil. Entonces el sudor no logra del todo su cometido, ¿ok? Aquí, por poner un ejemplo, bueno, esta situación para que se entienda un poco más, es cuando ha sido un día soleado, caluroso, y por algún motivo llueve una hora, media hora, etcétera, se moja el pavimento, se moja, vaya, la ciudad se moja, ¿ok? Y llovió un poco de tiempo, 30 minutos, una hora, 2 horas a lo mucho, y después de ese tiempo vuelve a salir el sol. Entonces sale el sol, ¿y qué pasa? Bueno, toda el agua que está en el pavimento, todo el agua que estaba, pues que mojó la ciudad, ¿qué va a pasar? Pues se va a evaporar. Al evaporarse, ¿qué va a pasar? Pues ese aire que no estaba tan saturado con vapor de agua o no tenía vapor de agua, ¿qué va a pasar? Pues el sol hace que se evapore el agua de la lluvia que había caído en la ciudad. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire se carga o se llena de vapor de agua. ¿Y qué va a pasar? Va a ser mucho más difícil lograr la evaporación la evaporación del sudor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es cuando se produce la famosa sensación del bochorno, de que después de que llueve y sale el sol, se siente un ambiente muy bochornoso. ¿Y por qué se siente como esa incapacidad de perder calor o como que se calienta el cuerpo? Porque como el aire está muy cargado de vapor de agua, pues no se puede hacer la función del sudor. El sudor no puede transmitir el calor a través de la evaporación. Ahora, ¿quién regula la sudoración? La sudoración la regula el simpático, el sistema nervioso simpático. Entonces, si aumenta la temperatura corporal, se activa el simpático y el simpático hace que se activen las glándulas sudoríparas. Ahora, algo muy, muy importante, ¿qué libera el simpático para activar las glándulas sudoríparas? El sistema nervioso simpático actúa a través de sus neuronas postganglionares y libera acetilcolina. Eso es muy importante porque las glándulas sudoríparas es de los pocos lugares en los que el simpático libera acetilcolina. Esta acetilcolina que libera el simpático actúa en las glándulas sudoríparas a través de los receptores muscarínicos. Entonces, por ponerlo más esquemático, digamos lo que aquí está el nervio simpático postgangliar libera acetilcolina y esta actúa en los receptores muscarínicos, ¿vale? Lo voy a representar así como una M para que no se nos olvide, M de muscarínicos, ¿ok?
Entonces, bueno, si está sudoroso o alguna persona lo toma con una manta, bueno, acuérdense, el sudor siempre, su función va a ser el transferir calor por evaporación, ¿ok? Entonces ya platicamos quién es el amo y señor de la sudoración, es el simpático que libera acetilcolina y esa acetilcolina actúa en las glándulas sudoríparas a través de receptores muscarínicos. Ahora, pasemos a hablar de los vasos sanguíneos. Muy bien, platiquemos de los vasos sanguíneos cutáneos, ¿ok? ¿Cómo se regulan? ¿Cómo contribuyen a la termorregulación? Ahora es muy importante, son los vasos sanguíneos cutáneos, ¿ok? Los que nos van a ayudar a la termorregulación. Y estos van a ayudar tanto a perder calor como también a conservarlo. Entonces vamos a verlo con un esquema. Muy bien, entonces, aquí tenemos este esquema. Aquí se visualiza, listo. Aquí se visualiza un vaso sanguíneo. Esto es de forma esquemática la piel. Y bueno, los vasos sanguíneos de la piel son ricamente inervados por el sistema nervioso simpático. El simpático en este caso libera norepinefrina y esta actúa en el músculo lisovascular que tiene receptores adrenérgicos del tipo alfa 1. Los receptores alfa 1 cuando son activados por las catecolaminas generan vasoconstricción, es decir, se contrae el vaso sanguíneo. ¿Okay? Entonces, el simpático cuando aumenta su actividad libera norepinefrina. La norepinefrina actúa en los receptores alfa 1 o alfa 1 adrenérgicos y cuando estos receptores son activados causan vasoconstricción, es decir, se contrae el músculo lisovascular. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? ¿O qué variantes tengo? Todo, vaya, puede que el vaso se vasodilate o se vasoconstriña, ¿ok? Todo eso es modulando los efectos del simpático. Entonces, si disminuye, pues recordemos, los vasos sanguíneos de la piel solo tienen inervación simpática de este mecanismo. Entonces, si yo disminuyo la actividad simpática, es decir, bajo la liberación de norepinefrina, pues los receptores alfa 1 no se activan. Entonces, ¿qué va a pasar? El vaso sanguíneo se relaja y tengo vasodilatación. ¿Ok? Y obviamente, pues pasa más sangre por ahí porque el vaso está dilatado. Al otro lado de la moneda, si yo aumento más la actividad simpática, pues se libera mucho más norepinefrina, se va a activar mucho más los receptores alfa 1 y entonces vamos a tener una vasoconstricción. Y obviamente por aquí, pues pasa mucha menos sangre, ¿ok? Va a pasar muy poca sangre por ahí. Ahora, recordemos, la sangre transporta calor, la sangre transfiere calor, entonces, pues si pasa muy poca sangre por los vasos sanguíneos de la piel, pues se está movilizando muy poco calor y si pasa mucha sangre por los vasos sanguíneos de la piel, se moviliza mucho calor. Recordemos que, bueno, cuando llega mucha sangre a la piel, por ejemplo, digamos aquí llega mucha sangre, ¿ok? ¿Qué va a pasar? La sangre transporta calor y este calor se transfiere a la piel y de la piel, bueno, de la dermis se pasa a la epidermis y de aquí pues ya se pasa al ambiente. Entonces, por eso los vasos sanguíneos cutáneos son tan importantes para regular la temperatura corporal, porque la sangre transporta calor, esta sangre que transporta calor lo transfiere a la piel y la piel lo transfiere al ambiente. Entonces, si yo tengo vasodilatación, llega más sangre y obviamente se va a transferir más calor al ambiente. Y si yo tengo una vasoconstricción, llega menos sangre a la piel y se va a perder menos calor. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a tener esta situación de vasodilatación y vasoconstricción de los vasos sanguíneos cutáneos? Ya platicamos que esto depende del simpático, pero bueno, el simpático cuando libera más norepinefrina, cuando libera poca. Bueno, esto es muy sencillo. Cuando hace calor, cuando la piel se calienta, ¿okay? O aumenta la temperatura corporal, yo quiero perder calor. ¿Y cómo puedo perder calor? Bueno, una forma es hacer que llegue mucha más sangre a la piel, ¿okay? Para que se transfiera calor de la piel al ambiente. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? Con vasodilatación cutánea. ¿Y cómo le hago para lograr vasodilatación cutánea? Disminuyo la actividad simpática. Entonces, bajo la actividad simpática se libera menos norepinefrina, los receptores alfa 1 no se activan y entonces, ¿qué pasa? El vaso sanguíneo se relaja y se abre mucho más. Ahora, si yo me voy al otro lado de la moneda,
cuando hace frío, ¿ok? Cuando hace frío o baja la temperatura corporal, pues no se quiere perder calor. Queremos que se quede en el centro del cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a causar ahí? Vamos a causar vasoconstricción cutánea para que pase poca sangre a la piel. Y si pasa poca sangre a la piel pues se va a transferir poco calor a la piel y la piel va a pasar poco calor al ambiente. Es decir, la piel se va a calentar muy poco. ¿Ok? Pues recordemos, ¿por qué digo que la piel se calienta? Porque cuando hay transferencia de calor a la piel, pues la piel se calienta. Luego la piel la puede transferir al ambiente. Entonces, bueno, cuando hace frío, aumenta la descarga simpática. El simpático libera mucha más norepinefrina, se activan mucho los receptores alfa 1 y eso causa vasoconstricción. ¿Y eso qué hace? Pues hace que pase menos sangre a la piel y eso ayuda a mantener calor. Entonces, esto es sencillo de recordarlo. Vaya, cuando hace mucho calor o se está en un día de campo, ¿no? O se sale a pasear en un ambiente caluroso, ¿qué va a pasar? Pues las personas tienden a verse ruborizadas, chapeadas, etcétera. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación cutánea, ¿ok? Que es un mecanismo para perder calor. En cambio, cuando hace frío, ¿qué es lo que pasa? La gente se ve más pálida. ¿Y por qué la gente se ve más pálida? Porque hay vasoconstricción cutánea y hace que pase poca sangre a la piel. ¿Ok? Y esta es la forma en cómo funciona la irrigación cutánea, los dosis sanguíneos cutáneos para ayudar a regular la temperatura corporal. Pasamos ahora con el mecanismo del temblor, que también se le conoce como escalofríos o calosfríos. El temblor es el principal mecanismo que tenemos nosotros los seres humanos como defensa al frío, es decir, como mecanismo termogenerador. ¿Okay? Entonces, cuando hace frío, se activa el mecanismo del temblor. ¿Qué es esto? Bueno, son contracciones musculares, que las contracciones musculares generan trabajo y parte de esta energía, ¿ok? Se disipa en forma de calor. Entonces, el temblor es un mecanismo que se activa, ¿ok? Por parte del hipotálamo cuando hace frío, cuando baja la temperatura corporal y es el principal mecanismo que tenemos para generar calor. O dicho de otra manera, es el principal mecanismo que tenemos contra el frío. Otro mecanismo termoconservador o otro mecanismo contra el frío es la horripilación, que es el famoso fenómeno de ponerse la piel de gallina. En los seres humanos este mecanismo no es tan relevante ya que no tenemos un pelo tan grueso en la superficie corporal. Sin embargo, en muchas especies animales este mecanismo sí es muy útil, que tienen un pelo grueso en casi toda su superficie corporal. Entonces, ¿en qué consiste este mecanismo de la horripilación? Bueno, esto es cuando se ponen los pelos de punta, cuando hay erección del folículo piloso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se erectan los pelos? ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Esto va a hacer que haya una capa de aire, es decir, está la piel y hay una capa de aire. Y el aire es un aislante térmico, es decir, el aire ayuda a que no se pierda calor, el aire ayuda a que se mantenga la temperatura corporal. Entonces, el mecanismo de la horripilación o de los pelos de punta o la erección del folículo piloso, ¿de qué sirve? Bueno, sirve porque hace que se quede una capa de aire, ¿ok? Y el aire funciona como un aislante térmico, ¿ok? Otro mecanismo termogenerador o termoconservador, o mecanismo contra el frío, es que cuando hace frío aumenta la liberación de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas lo que hacen es que aumentan la tasa metabólica. Cuando aumentan la tasa metabólica, es decir, aumentan el gasto energético, ¿qué va a suceder? Bueno, parte de esa energía se pierde en forma de calor. Entonces, cuando hace frío, el frío estimula la liberación de hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas van a aumentar el metabolismo para que se genere más calor y ayude a conservar la temperatura o aumentarla. Ahora, ya que vimos a grandes rasgos los mecanismos termoconservadores, termodisipadores, etcétera, vamos a evaluar la temperatura corporal. Entonces, bueno, la temperatura corporal se mide con los termómetros, que pueden ser eléctricos, de mercurio, infrarrojos, etcétera. Y bueno, hay que saber que obviamente la temperatura corporal central es mucho mayor que la que está en la periferia. Entonces es importante saber que de la temperatura, ¿dónde se suele medir la temperatura? Bueno, en la zona axilar, la temperatura oral, la timpánica y la rectal. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura? Vaya, ¿cuál medición de temperatura será más baja? La axilar. ¿Por qué? Porque la axilar es completamente periférica. ¿Ok? Esta sería la más baja.
¿ok? Posteriormente sigue la oral, luego la timpánica y la temperatura corporal más alta o la medición más alta de la temperatura corporal sería la rectal. ¿Por qué? Porque esta es la que está, digámoslo, muy cerca o en contacto con lo que es el centro del cuerpo. De ahí que la rectal sea la que tenga la que salga más alta, ¿ok? Y la axilar sea la más baja. Por último, estudiemos el mecanismo de la fiebre. Este es un mecanismo muy interesante y es muy importante entenderlo. La fiebre se produce porque se eleva el valor de referencia en el hipotálamo. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Hay alguna situación que activa los macrófagos? ¿Alguna infección, alguna cuestión inflamatoria, inflamatorio inmune, etcétera? Hay algo que activa los macrófagos. Los macrófagos, que son células inmunitarias, van a liberar citocinas. En este caso, las citocinas que nos importan se les conoce como pirógenos endógenos. Piro, fuego y geno, origen, entonces origen de fuego. Entonces, vaya, eso tiene que ver con el aumento de la temperatura, ¿ok? Entonces, los pirógenos endógenos, que son un tipo de citocinas o citoquinas, van a ir a la región preóptica. Recordemos, la región preóptica es la que sabe el valor de referencia, es la que sabe cuánto es lo que se tiene que tener de temperatura. Entonces, vamos aquí a poner que la región preóptica fija que el valor tiene que ser de 37 centígrados, ¿ok? Esa es la temperatura normal. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder cuando lleguen los pirógenos endógenos a la región preóptica? La región, vaya, estos van a alterar el valor de referencia. ¿Cómo le hacen? Bueno, los pirógenos endógenos hacen que en la región preóptica se produzcan prostaglandinas. ¿Cuál prostaglandina? La prostaglandina E2. La prostaglandina E2, ¿qué va a hacer? La prostaglandina E2 lo que va a hacer que la región preóptica eleve el valor de referencia. Es decir, en lugar de que vea la región preóptica como normal, vaya, en lugar de que la región preóptica vea como normal la temperatura corporal de 37, va a hacer que el valor de referencia se eleve a 38 o 39, depende del caso. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, ahora, por culpa de los pirógenos endógenos que hicieron que se produjeran prostaglandina E2, ahora la región preóptica ve como normal 39 centígrados. Y aquí estamos ante un problema, porque ¿qué sucede? El cuerpo, antes de que pasara este fenómeno, ¿cómo está el cuerpo? El cuerpo tenía una temperatura de 37 centígrados, o sea, la temperatura corporal era 37 centígrados, porque es lo que se marca como normal. Cuando llega por los termorreceptores, porque recordemos, los termorreceptores son los que detectan la temperatura corporal en todo el cuerpo, vaya, detectan la temperatura de 37 y la mandan a la región preóptica, ¿qué va a pasar? La región preóptica la compara con su nuevo valor de referencia y compara 37 con 39. Entonces, ¿qué va a pasar? La región preóptica percibe que la temperatura corporal es más baja. Entonces, ¿qué va a hacer? La región preóptica pone en marcha, ¿ok? A todos aquellos mecanismos para aumentar la temperatura. Entonces, aquí vemos una cuestión muy interesante. Por estas situaciones que cuando una persona tiene fiebre, menciona que tiene frío. ¿Por qué? Porque su valor de referencia, o sea, su valor normal o su nuevo valor normal ahora es mucho más alto. Y su temperatura corporal, que antes era la normal, pues ya no es la normal, ahora está más frío. Porque pues ahora lo normal no es 37, que es lo que manejaba antes, es 39. Por eso cuando se tiene fiebre se siente mucho frío. Porque el valor de referencia está alterado. Y por eso las personas con fiebre tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Tiemblan para aumentar su temperatura corporal, porque el hipotálamo, la región preóptica, quiere que este 37, ¿ok? Llegue a 39, ¿ok? Porque ese es el nuevo valor normal, ¿ok? Entonces, ese es el mecanismo de la fiebre. Entonces, la fiebre se produce porque se altera el valor de referencia del hipotálamo, de la región preóptica, que se eleva, ¿ok? Ahora, ¿qué se puede utilizar como tratamiento para la fiebre? Pues bueno, obviamente el tratamiento curativo pues sería tratar la causa de la fiebre, la infección, la enfermedad inmunitaria, etcétera. Pero bueno, ¿qué se puede dar como tratamiento sintomático? Se pueden dar los antipiréticos. Y los antipiréticos por excelencia son los AINES. ¿Cómo cuáles? Aspirina, ibuprofeno, naproxeno. Aunque como tal no se considera AINE, pero pues tiene el mecanismo de acción parecido, el paracetamol,
que también se le conoce como acetaminofén. ¿Y qué hacen los AINES? Los AINES inhiben a la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es la enzima responsable de producir prostaglandinas. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Cuando una persona tiene fiebre, consume AINES, ¿qué va a pasar? Está la COX produciendo prostaglandinas. ¿Y qué hacen los AINES? Los AINES y el paracetamol inhiben a la COX, ¿ok? Y al inhibirse la COX no hay prostaglandinas, no hay prostaglandina E2. Y si no hay prostaglandina E2, pues, ¿qué va a pasar? La región preóptica deja de ser estimulada o deja de ser perturbada, ¿ok? Porque recordamos que la prostaglandina E2 estaba haciendo que se elevara el valor de referencia. Entonces, cuando ya no hay prostaglandina E2, pues ya no hay algo que mantenga elevado el valor de referencia. Entonces, ¿qué va a pasar? La región preóptica va a dejar de ver normal 39. ¿Y qué va a pasar? Pues va a regresar a su valor basal. Es decir, va a ver como normal 37. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues recordemos que cuando estaba alterada la región preóptica, pues hizo que la temperatura corporal subiera a 39. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahora cuando ya se arregló por los AINES en la región preóptica y vuelve a ver como normal 37, ¿qué va a pasar? Pues cuando por los termorreceptores llega la señal de que la temperatura corporal está en 39 centígrados, ¿qué va a pasar? Pues la región preóptica va a detectar que está muy alta la temperatura. Y entonces, ¿qué va a hacer la región preóptica? Pues va a activar los mecanismos para perder calor. Por eso cuando una persona se le está solucionando la fiebre, ¿qué pasa? Empieza a sudar, ¿ok? Se puede verse chapeados, porque son mecanismos para perder calor, porque la fiebre se está solucionando, ¿ok? Entonces, por eso los AINES y el paracetamol ayudan a tratar la fiebre, ¿ok? Obviamente, mientras no se trate la causa principal, pues pueden seguir estando los motivos que causan la fiebre y los AINES se tendrán que consumir o tomar para evitar este mecanismo, ¿ok? Por último, ejercicio y temperatura corporal. Bueno, cuando se realiza ejercicio, durante el ejercicio aumenta la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque aumenta la tasa metabólica, es decir, cuando hacemos ejercicio aumenta el metabolismo, se gasta mucha energía y parte de esa energía se pierde en forma de calor. Entonces, en el ejercicio aumenta la temperatura corporal porque aumenta el metabolismo. Ahora, una cuestión aquí que pasa cuando se hace ejercicio es que igualmente, cuando se hace ejercicio, el hipotálamo se vuelve más permisivo con la temperatura, es decir, el valor de referencia se eleva un poco para permitir que mientras se hace ejercicio aumente la temperatura. Sin embargo, cuando aumenta la temperatura a un grado importante, en ese caso ya el hipotálamo deja de hacerse la vista gorda y activa los mecanismos termodisipadores y empieza la cuestión de el sudar, de ponerse chapeado, vaya vasodilatación cutánea para perder calor durante el ejercicio. Y con eso terminamos el tema. Espero esto haya sido de tu agrado y funcione bastante para tu estudio. Te deseo muchísimo éxito.